vuela nada sobre los campos de cultivos transgénicos. No hay insectos, ni flores, ni nada. Un espacio sin vida con cultivos perfectos en apariencia, iguales, como soldados simétricamente alineados y uniformados. Casi todos los cultivos transgénicos son únicamente de dos tipos. O están modificados para resistir herbicidas químicos de amplio espectro, como el glufosinato o el glifosato, o están diseñados para producir su propio insecticida, concretamente una proteína que es tóxica para las plagas que se alimentan de la planta. Desde mediados de los años 90 se llevan cultivando los transgénicos resistentes a herbicidas, lo que incrementa de forma significativa el uso de herbicidas químicos como el Roundup de Monsanto o el Liberty de Bayer. Esta situación sostenida en el tiempo hace que las malas hierbas adquieran resistencia a los herbicidas, incrementando el uso de químicos más tóxicos todavía. El herbicida más utilizado a nivel mundial es el glifosato, tanto en los cultivos transgénicos como en la agricultura tradicional. Se utilizan anualmente cientos de miles de toneladas de este herbicida, esparcido entre los más diversos cultivos, vías de tren, cunetas de carreteras e incluso en parques y zonas pobladas. Sorprendentemente, en 2015, la IARC, Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS, lo clasificó como probablemente carcinogénico para los seres humanos. Si tenemos en cuenta lo reticente que acostumbra a ser esta agencia a la hora de clasificar sustancias en estos listados, podemos sacar conclusiones acerca de las evidencias científicas que existen sobre la toxicidad del glifosato. A pesar de que la normativa de la Unión Europea prohíbe plaguicidas cuando hay pruebas suficientes de que estas sustancias pueden causar cáncer o ser disruptores endocrinos, el glifosato aún no ha sido prohibido. Es desmesurado el uso de glifosato en cultivos como el algodón, la soja o maíz transgénicos. También es muy interesante saber que gran parte de la investigación en plantas manipuladas genéticamente ha sido realizada por los propios fabricantes de pesticidas, generando más negocio y beneficios a los mismos. Cada vez se necesitan más cantidades de este producto una vez las malas hierbas han creado su resistencia, llegando al extremo de poder dañar los cultivos. Soluciones: modificar genéticamente el cultivo, por ejemplo la soja como hizo en su momento Monsanto, para que no muriese aunque fuera fumigada directamente con este veneno, pero también se están utilizando de manera desproporcional en otro tipo de cultivos no transgénicos. Por ejemplo, se ha extendido la práctica de desecar cultivos de cereal inmediatamente antes de su cosecha, rociando sobre ellos cantidades ingentes de glifosato. ¿Por qué? Para no esperar a que las plantas mueran de forma natural y tener en menos tiempo un cultivo muerto y seco. Eso sí, estas prácticas hacen que estas plantas retengan notables cantidades de residuos de glifosato. Todo se rige en parámetros de coste-rendimiento. Las autoridades, viendo el incremento de las concentraciones de estos residuos, lo que hicieron es aumentar los límites permitidos de los mismos, y lo hicieron a petición de los fabricantes. Para que os hagáis una idea, comparando los límites tolerados en los años 90 de residuos de glifosato en diferentes cultivos como soja, trigo, alfalfa, etc., nos encontramos que en algunos casos son cientos de veces más altos ahora que entonces. Este es un ejemplo claro de cómo se fijan los límites legales no pensando en la protección de la salud, sino en los intereses de fabricantes de venenos agrarios, legalizando niveles de contaminación intolerables. De hecho, así fueron considerados intolerables años atrás. En 2019, Austria se convirtió en el primer país de la Unión Europea en prohibir el uso de este herbicida. A nivel mundial, ya son 18 las naciones que han optado por vetar o restringir su uso. Por su parte, en Alemania quedará prohibido el 31 de diciembre de 2023. Entre tanto, restringe su uso parcialmente en espacios públicos y jardines privados. Obviamente, Liam Condon, miembro del Consejo Administrativo de Bayer, actual propietaria de Monsanto, criticaba la decisión del gobierno alemán de eliminar progresivamente el glifosato hasta fines del 2023. Según sus declaraciones, la decisión del gobierno alemán no tiene en cuenta el juicio científico que, durante varias décadas, proporcionaron los organismos de reglamentación independientes de todo el mundo, en cuanto a que el glifosato es seguro cuando se usa correctamente. Como mencionaba anteriormente, esos organismos de reglamentación pertenecen en su gran mayoría a los propios fabricantes agroquímicos. Saquen sus propias conclusiones.
Esta opinión de la empresa química contrasta con diversos estudios científicos en los que se vincula el uso de glifosato a diversos problemas de salud humanos y efectos catastróficos en el medio ambiente, como la muerte masiva de insectos polinizadores como las abejas o las mariposas. En un estudio llevado a cabo por la Universidad Wageningen, Países Bajos, se detectaron residuos de glifosato en el 45% de los suelos europeos, incluidos los de cultivo. Esto demuestra ser no solo una sustancia muy utilizada, sino también persistente en el medio ambiente. Algunos suelos contaminados se encuentran, además, en zonas vulnerables a la erosión por viento o agua, facilitando su dispersión. Otros estudios han analizado la presencia de glifosato en personas y alimentos de uso corriente, con resultados alarmantes. El pasado año 2020, Bayer aceptó pagar 11 millones de dólares a las víctimas del glifosato, 125.000 demandantes. Las víctimas habían desarrollado linfoma no Hodgkin tras una alta exposición al compuesto. Pese a todo, la compañía ha evitado reconocer la relación del glifosato con el cáncer y el producto seguirá vendiéndose. La comunidad científica, por su parte, sigue dividida respecto a esta relación. Sin embargo, el principio de precaución debería primar en estos casos, como muestra la historia de muchos otros compuestos usados y defendidos en el pasado. Si tenemos en cuenta la realidad en la que vivimos, donde todo se mueve por interés en lugar de hacerlo por valores, y a ello le sumamos que muchos estudios y parte de la comunidad está comprada por los mismos fabricantes, la conclusión es clara. Sin ir más lejos, Bayer también ha aceptado pagar 820 millones de dólares por la contaminación del agua con PCB, policlorobifenilos, provenientes de otros agroquímicos de Monsanto. Estos están prohibidos y son considerados tóxicos. Estas noticias pueden tener impacto en el actual momento regulatorio de la Unión Europea. En la última votación realizada en 2017 para la renovación del permiso para su uso fue muy ajustada. Consiguió la extensión del mismo 5 años más, gracias a que Alemania cambió su voto apoyando la renovación. Paradójicamente, 2 años después, el país germano anunció su prohibición y el plan de salida mencionado anteriormente para 2023. Dada la utilización acelerada de glifosato y la conclusión de la IARC de que el mismo es probable carcinógeno humano, indica que es necesario actuar para proteger el medio ambiente y salud humana. Esto debería comenzar con la prohibición inmediata de todos los usos del glifosato, tomar medidas para que no sea reemplazado por productos más tóxicos, la suspensión de cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas, evaluación y reparación de los pueblos, suelos y ecosistemas afectados, un cambio de control intensivo de malezas con insumos químicos y en la agricultura en general, por metodologías agroecológicas. Mientras ellos deciden, regulan o legislan, solo nos queda ser lo más autónomos posible. Cultivar y ser más autosuficientes sería el ideal, pero esta es una probabilidad remota para la mayoría de la población. Elegir y conocer el origen y contenido de las producciones que consumimos ya es un gran paso. Casi la mitad de los principales productos de los gigantes agroquímicos contienen al menos un plaguicida altamente peligroso. Más de 2/3 de estas ventas, con el glifosato a la cabeza, se realizaron en países de bajos y medianos ingresos, como Brasil, India, aunque también en Argentina, México, Sudáfrica y un extenso mercado, incluido Estados Unidos y Canadá. En Europa y concretamente en España, también seguimos utilizándolos. A pesar del informe de la OMS y de los miles de millones que la multinacional ha tenido que pagar en indemnizaciones, la contaminación por glifosato desborda los ríos españoles. Las fumigaciones con este agrotóxico continúan en la Unión Europea. Aquí apenas hay ríos que no contengan residuos de este herbicida, el más vendido con diferencia. Las analíticas de glifosato, tomadas en 10 de las 17 demarcaciones hidrográficas, presentan una elevada presencia del mismo. La normativa española establece como valor límite una proporción de 0,1 miligramos por litro de un plaguicida en una masa de agua, 0,5 miligramos si se trata de una combinación de varios. En muchos de los puntos analizados, los resultados rebasan ampliamente estos límites. Por poner 2 ejemplos, en el canal Laguna Herrera, Málaga, el índice de glifosato es 710 veces superior al permitido y en la Rambla del Albujón, Murcia, 432 veces superior. Un cambio en nuestro consumo también favorecería una transformación en la oferta-demanda en los mercados.
Y sí, es mucha la población a alimentar, pero hay alternativas sostenibles y menos tóxicas viables para abastecer de alimentos de forma global. Quizás no para la agenda globalista, pero es imperativo dejar tierras fértiles y sin residuos a nuestros hijos, con toda la repercusión en la cadena ecosistémica que ello implica. En mi opinión, no podemos obviar que lo que compramos ha pasado por los filtros necesarios para ser apto. Sus filtros son números. Los filtros los deberíamos establecer nosotros mismos, a través de la información no propagandística ni comercial, sino la del conocimiento real, y la realidad es básicamente incómoda y beligerante, aunque cuanto más te aproximas a ella, mejores decisiones puedes tomar. ¿Qué podemos hacer al respecto? No comprar productos transgénicos. En diversas investigaciones se han encontrado trazas en productos transgénicos como soja o maíz. El motivo es que el uso de transgénicos tolerantes al glifosato ha hecho crecer exponencialmente el uso de este herbicida. Sin nombrar marcas, es habitual encontrar estos productos en el supermercado. Cereales para el desayuno, alimentos infantiles, snacks de maíz, pan de molde, crackers, algunas galletas, avena y cereales en general, snacks en barra, zumos, etc. Hay que tener en cuenta que los cultivos comunes con más altos niveles de glifosato son los de soja, el germen de soja, la semilla de algodón, el grano de maíz, la remolacha, el sorgo, la cebada y hierbas de pasto, la lenteja o el maíz dulce, por poner algunos ejemplos. Consecuentemente, todos sus derivados también. Y no son solo comestibles, otros productos de higiene personal, cuyo componente principal es el algodón, también poseen residuos del herbicida. El algodón de nuestra ropa en general y ropa interior en particular debería ser orgánico. El glifosato se encuentra en las gasas, toallas femeninas, pañales, tampones, algodones desmaquilladores, etc. Huyendo del filtro numérico, me gustaría finalizar poniendo nombre y apellidos a 3 víctimas directas del glifosato, que por diversos motivos me parecen significativas y dignas de recordar. 28 de septiembre de 1998. 3 avionetas de la Policía Antinarcóticos de Colombia fumigaron con glifosato los cultivos de coca de la zona rural del municipio de Sulita, Caquetá. Janet Valderrama, con 27 años de edad y embarazada de 4 meses, fue rociada con el herbicida. 2 días después sufrió un aborto espontáneo y falleció 6 meses más tarde. Es el primer caso de este tipo en ser admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2014, un médico diagnosticó un linfoma no Hodgkin a Dwayne Johnson, con 42 años de edad. Johnson aplicaba los herbicidas Roundup y Ranger Pro 30 veces al año, aproximadamente cada 12 días, en un trabajo como jardinero que tuvo en 2012 en escuelas de Benicia, al norte de San Francisco. En 2018 ganó una demanda en la que Monsanto deberá pagarle con $39 millones en compensación y $250 millones en daños. Según las declaraciones de Johnson, cito textualmente, nunca hubiera rociado en la escuela o alrededor de personas si supiera que les haría daño. Fabián Tomasi fue fumigador en una localidad de Entre Ríos, Argentina. Tras años de realizar este trabajo, padeció una polineuropatía tóxica que no le permitía levantar sus brazos. Perdió casi toda su masa muscular, tuvo disfunción del sistema nervioso y finalmente fue ingresado por una neumonía. Terminó falleciendo en 2018. Tomasi se dedicó a luchar en los últimos años contra los agroquímicos, convirtiéndose en un símbolo de esta causa. Su testimonio me ha conmovido especialmente. En 2005 comenzó a trabajar en las plantaciones sin ningún tipo de protección, porque nadie le había advertido que podía ser tan perjudicial. A pesar de su enfermedad y su poca fuerza física, difundió información contra los agroquímicos en los medios y participó, además, en varias iniciativas contra los mismos. No podemos seguir contribuyendo al paradigma del pan para hoy, hambre para mañana, tan instaurado como obsoleto que rige gran parte de los mercados. El no matarás es un principio fundamental. Da igual si es ipso facto o si se hace lentamente y con difusa impronta.